Bien, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Bienvenidos a Buenas tardes, la profesor. última clase de literatura antes del examen mensual. Bien, entonces, ya saben, vamos a continuar con lo que habíamos quedado pendiente. Recuerden que siempre seguimos la secuencia histórica. La semana pasada vimos poesía del 60. Ahora vamos a ver la literatura de los años 70 en el Perú, ¿ya? Entonces, más o menos tenemos que siempre ubicarnos dentro de lo que es el Profesor, contexto. Buenas tardes. Dentro del profesor, contexto, disculpe. dígame. Profesor, ¿podría mandarme me podría mandar entonces a mí? Porque mi celular ya está a punto de apagarse, ya está en 4% ya, casi por ahí, ya se va a apagar ya. No olvidé Mire, ponerlo a cargar. el coordinador Aurelio está grabando la clase, así que después la va a subir. No te preocupes. Gracias, profesor, lo voy a poner a cargar. Disculpe la No te interrupción. preocupes, Ángel. Bien, entonces, tenemos que ubicarnos ahora en lo que es el contexto, ¿ya? El contexto es lo que sucede en esa época en el Perú y que tiene influencia siempre en la literatura. La literatura, el arte, no es ajeno a lo que pasa en la política, en la historia, en lo social. Por eso siempre yo te pongo el contexto para que tengas una idea de más o menos qué cosa está pasando en el Perú cuando se está dando este movimiento literario de los 70. ¿Bien? Entonces, vamos a ver un poco del contexto, qué estaba sucediendo en el Perú en la década del 70. ¿Ya? Contexto político o social. ¿Qué pasaba en el Perú en ese momento? ¿Qué pasaba en el mundo? Para empezar, la Guerra Fría continuaba, ¿no? Recuerda que termina la Segunda Guerra Mundial y ¿qué sucede? Que se divide el mundo en dos bloques, comunistas y capitalistas, y entonces el mundo entra en lo que se llama la Guerra Fría. Entonces continúa la Guerra Fría. ¿Ya? La Guerra Fría es la lucha entre dos poderes, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos, y sus formas de ver la política y la economía. Por un lado estaba la OTAN con Estados Unidos y por el otro lado estaba el Pacto de Varsovia con los soviéticos, ¿no? Entonces, así se dividía el mundo. ¿Qué más sucede en ese periodo? Bueno, algo terrible, ¿no? Mira, para Estados Unidos. Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam. Se retira de Vietnam. Muere mucha juventud en ese periodo. Entonces pierde la guerra de Vietnam. ¿En qué año se retira? Bueno, se retira en 1971. O sea, comenzando la década, Vietnam es derrotado. A ver, ¿quién está haciendo bulla con el micrófono? Por favor. Muy atentos. 1971. ¿Qué más sucede? Aparecen los movimientos hippies en el Perú. ¿Ustedes saben qué cosa es un hippie? ¿Alguien ha escuchado alguna vez de los hippies? ¿Qué cosa quiere decir hippies? Ustedes son muy jóvenes. ¿Que aman la naturaleza? A ver, ¿cómo? ¿Que buscan la paz? Esos que aman la naturaleza. Sí, claro. Aman la naturaleza, buscan la paz, no quieren guerra, están contra la guerra de Vietnam, viven la vida libre en el campo, no trabajan, no se bañan, ¿no? O sea, rechazo a todas las normas convencionales. Muchos de ustedes parecen hippies, no se bañan, no trabajan. Entonces, esa es, ¿no? El movimiento hippie es rechazo al sistema, ¿no? Ya no quiero trabajar, no quiero ser terno, no quiero hacer nada, solo vivir la paz, la libertad, la tranquilidad, alejado de todo. Eso aparece en el Perú también. ¿Ya? Es un rechazo, pues que son muchos años de guerra. Mira, Estados Unidos entra en el 64 a Vietnam y dura hasta el 71, y mucha gente murió, muchos jóvenes murieron en esa guerra, una guerra terrible. Entonces, así se llama, movimientos hippies, pacifistas, ¿no? Ecologistas.
pacifistas. Es lo que ahora hay. Ahora ya no son hippies, sino que se han dividido. Ahora, ¿qué más sucede? Bueno, por un lado están los hippies que quieren la paz, y por otro lado, los movimientos de izquierda, o sea, los movimientos marxistas, toda esa cosa, se radicalizan, ¿no? Entonces, es una sociedad convulsionada todavía, ¿ya? Ahí está, se radicalizan, se vuelven más radicales. Y en el Perú, todavía la mitad de este periodo lo gobierna Velasco, ¿no? Velasco gobierna todavía. Velasco Alvarado, ¿no? La segunda parte lo va a gobernar Morales Bermúdez. ¿No? Todos han escuchado de Velasco Alvarado, no creo que no lo conozcan, llevan historia, ¿no? Hasta el 75, ¿no? O sea, 1968, 1975, gobierna Velasco Alvarado, y de 1975 al 80, Morales Bermúdez, ¿no? Son dos militares. Acuérdense que para el 80 se le entregan la democracia y gana Belaúnde, ¿no? Entonces, 1975 a 1980. Ahí está. Esas son las dos etapas, ¿no? Acá se da esa famosa reforma agraria, se da todo un proceso de, vamos a decirlo de alguna forma, reivindicación del indio, socialización, ¿no? Pero bueno, en lo artístico, o sea, en lo literario, que es lo que nos interesa a nosotros, en lo literario, mira, en lo literario, ¿qué sucede? Bueno, aparecen los primeros movimientos poéticos, ¿no? Aparecen movimientos poéticos. Entonces, acá es donde vamos a ver lo que sucede en la poesía del 70. Aparecen movimientos poéticos. ¿Ya? Recuerden que la otra semana es el mensual. Esta información va a entrar en el examen mensual, así que hay que estar atentos, por favor. ¿Ya? Pues aparecen movimientos poéticos. ¿Qué movimientos poéticos aparecen? Aparece Gleba, que es un grupo poético de la Universidad Villarreal. ¿No? ¿Está? Aparece Estación Reunida, que es de San Marcos. Ya, voy a poner U, que voltea letra, San Marcos. Ahí está. Y aparece Hora Cero. Hora Cero es el movimiento más importante de este periodo. ¿Ya? Hora Cero. Ahí está, Hora Cero. Que también es de la Villarreal. Entonces, por primera vez, la Universidad Villarreal toma la batuta, como se dice, de la literatura, ¿no? Porque antes la tenía San Marcos, Católica. En el año 60 y tanto, 64, me parece 65, se funda la Villarreal. Entonces tenía pocos años de fundada, tenía Facultad de Educación, y por primera vez se vuelve pues el centro de la literatura en ese momento en el Perú. Desplazan a San Marcos, a la Universidad de la Católica. Era la primera vez que esta universidad pequeña, ¿no? que tiene como estudiantes mayoría primera generación de académicos, hijos de inmigrantes. Muchos de la Villarreal todavía en esa época eran muchos hijos de inmigrantes, ¿no? Mientras que San Marcos sea católica, iba gente un poco más acomodada. Entonces, ahí te das cuenta de cómo las cosas van cambiando con respecto a la percepción que se tiene ya de la literatura, de la cultura. Entonces, aparte de eso, ¿no? Hora Cero es el movimiento más importante, ¿ya? Es el movimiento poético más importante de los 70. Entonces vamos a poner, es el movimiento poético
poético más importante de los 70. Ahí está, de los 70. Ajá. El movimiento poético más importante de los años 70, Horacero. Bien, ahora, ¿cuáles eran las características, no? ¿Qué cosa es lo que proponía? ¿Qué cosa es lo que Horacero defendía? Primero que nada, Horacero usa el lenguaje de la calle, ¿no? Entonces, este grupo recoge el lenguaje de la calle. En su poesía, el lenguaje de la calle. ¿Cómo es así? ¿Qué usan? Jerga, coloquialismo, groserías, todo aquello que se dice en la calle lo usa en la poesía, ¿no? Entonces usa la jerga, los coloquialismos, ¿no? Los coloquialismos es lo que tú usas con tus amigos. Las groserías, ¿no? Entonces usa toda una serie de lenguajes nuevos. Entonces, ¿cómo se puede ver eso? ¿Cómo se puede ver eso? Mira, acá tengo un poema. Voy a leer una parte para que más o menos te des cuenta de cómo es que hacían su poesía, ¿no? Usando el lenguaje de la calle. Esto se llama Requiem para el sordomudo Jack Quintanilla, que dejó la vida tirada sobre los asfaltos. Entre paréntesis dice, historia de Choborras. El poema empieza así. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar, gira, gira, tango, Enrique Discépolo. Vamos al poema, ahora sí. Por primera vez desde aquel encuentro en la chilena, el sol se había borrado de su rostro, y ebrios y gamberizos, choborras y guaraperos abrieron su corazón rojo pisco al desborde de la ternura. Ya Quintanilla, sumido en la niebla. Imagino también a la canalla, fracasados triunfantes de la vida, a Toto, Obdulio, a Rafa, a Tirabuzón Zapata, al Mocho Gutarra, y de Dalito, amigo de las grandes procacidades y el trago corto y las muchachas antiguas, criaturas pasadas de moda, buitreando un gato de los 1000 demonios. ¿Te das cuenta? Esa poesía de él, ese es un fragmento nomás, te muestra pues el lenguaje de cantina, el lenguaje vulgar, ¿no? Pero con un aire poético. Es decir, ellos toman el lenguaje de la calle, por eso te digo, usan jergas, usan la replana, para darle un sentido poético a lo que escriben. Eso es parte de esa poesía. Bien, ¿qué más? Bueno, ¿qué otra característica más tiene? Bueno, rechazó todo lo canónico, todo lo clásico, rechazan la tradición poética, solo salvan a Vallejo, ¿no? Dicen, todo lo que se ha escrito antes no sirve, toda la poesía está por la pura, solo Vallejo se salva. Entonces rechazo a la tradición poética anterior, ¿no? Ahí está. Así es, rechaza la tradición poética anterior. No quieren saber nada de nada con la poesía anterior. ¿Qué más quieren? Quieren acercar la poesía a las clases marginadas. Es decir, la poesía, si tú te has dado cuenta, exige, ¿no? Cierta preparación, a veces exige cierta comprensión, a veces la poesía usa un lenguaje rebuscado, a veces la poesía usa palabras no muy conocidas. Entonces, lo que a ellos les interesaba en sí era que la poesía llegara a todos, sobre todo a los marginados, a los que no tienen una gran educación y que, por lo tanto, pueden entender la poesía. Por eso usaban un lenguaje coloquial, ¿no? Decían, la poesía debe ser para todos, debe ser para los pobres, debe ser para aquellos que no han tenido la posibilidad de educarse. Entonces, acercar la poesía a los marginados. Esa es una de las cosas que buscaban ellos, ¿no? A los marginados. Entonces, es una poesía, si tú lo ves de alguna forma, social. Tiene interés en aquellos desposeídos que no han tenido oportunidad o no han tenido
la posibilidad de acercarse a la literatura, que es algo culto, ¿no? Usualmente la literatura se entiende como algo culto. Entonces, ¿quiénes son estos poetas? Vamos a poner acá, representantes. ¿Ya? Representantes. Son un montón porque este movimiento se logró expandir, o sea, se expandió a provincias, fuera del Perú también, es decir, crearon hora cero en todos lados, ¿no? En la selva, en la sierra, en Chimbote, en el Callao, y también en París, ¿no? Se generó en otros países hora cero. Es un movimiento social. Bueno, los más importantes son Jorge Pimentel, que está vivo todavía, y tiene un poemario que se llama Kenacor y Volume 10. Tiene un título bien extraño, ¿no? El título es Kenacor y Volume 10. Ahí está. Ese es el poemario, Kenacor y Volume 10. El otro miembro importante es Juan Ramírez Ruiz. Él sí ya murió hace unos años. Juan Ramírez Ruiz tiene su poemario, Un par de vueltas por la realidad se llama. Todos son del año 70 y 71. Un par de vueltas. Profesor, Dígame. ¿me podría dar permisito para copiar? No te preocupes, espera más, tranquila. Mira, Ya, pues, yo voy a mandar tengo la foto. más tareas. Yo voy a mandar la foto, así que no te preocupes. Ahorita te doy espacio. Un par de vueltas. Disculpa, por la realidad. Si te doy tiempo para copiar, no acabamos nunca. A ver, un par de vueltas por la realidad. Ahí está. Entonces, ahí hay dos de los poetas más importantes. Uno más porque necesitamos cuatro poetas, ¿ya? Tulio Mora, y él tiene su poemario Cementerio General. ¿Ya? Hay que copiar, como dice su compañera, porque de acá también va a venir el examen, ¿ah? Así que hay que tener la información para estudiar. ¿Ya? Cementerio General. Ahí está. Cementerio General. Y uno más, el último, solamente del que hemos leído, que es Manuel Morales, ese Requiem para el sordomudo, es de este poeta, Manuel Morales, y tiene poemas de entrecasa, ¿no? Así se llama el poemario, ¿no? Poemas de entrecasa. Entonces, ellos son algunos de los miembros de este grupo. El grupo es muy grande, y bueno, no todos son grandes poetas. Siempre cuando hay un grupo de escritores, no todos son iguales, ¿no? Siempre va a haber unos mejores que otros, con más calidad. Pero en fin, eso es lo que se da en la poesía de los años 70. Ahora, también en este periodo se da la narrativa, ¿no? También en este periodo se da la narrativa. Y dentro de la narrativa tenemos un escritor importante, que no lo podemos obviar. Entonces vamos a poner acá narrativa y les voy a poner este autor, que es Alfredo Bryce Echenique. De repente lo han escuchado por ahí. Alfredo Bryce Echenique. ¿Ya? Echenique. Alfredo Bryce Echenique. Bueno, él es el narrador más importante de los años 70. Es el narrador más importante. El más importante de los años 70 es él. Entonces, él todavía está vivo, nació en 1939 en Lima, estudió Derecho, luego bueno, salió al exilio a París, y en París se dedicó a enseñar literatura. Y se dedicó a escribir hoy, ¿no? Tiene un conjunto de cuentos que se llama El Puerto Cerrado y La Felicidad, ja, ja, ja. Pero la obra que a él le ha dado fama, la obra que lo ha hecho conocida es esta.
Un mundo para Julius. No sé si la han escuchado por ahí o la han leído. Un mundo para Julius, ¿no? Esa es su obra, su novela más famosa, la que le ha dado fama al amigo Bryce Echenique, ¿ya? Él la escribió en 1970. En 1970 escribió esta novela. Bueno, ¿de qué trata pues Un mundo para Julius? Para empezar, esta novela nos muestra la vida de la oligarquía limeña, ¿no? La vida de los ricos de Lima, la vida de los millonarios de Lima, cómo ellos llevan su vida. Eso es lo que nos muestra. Pero es la visión de Lima, de la oligarquía, de los ricos limeños, a través de los ojos de un niño, ¿no? El niño se llama Julius. Cómo él ve el mundo de la oligarquía. Además también la decadencia de esta oligarquía, ¿no? Porque esta oligarquía va perdiendo su poder y su riqueza con el paso del tiempo. Entonces, eso es lo que también nosotros vemos, ¿no? Cómo este mundo oligárquico limeño ha desaparecido o está desapareciendo. Los nuevos nombres de nuevos ricos van cambiando, ¿no? Entonces, ponemos acá. En su obra muestra la oligarquía, ¿no? En esta obra, ¿no? Nos muestra a la oligarquía. Recuerda que cuando hablamos de la oligarquía estamos hablando de los ricos, pero no solo los ricos, ¿eh? O sea, no solo los que tienen plata, porque no todos los que tienen plata son oligarcas, sino estamos hablando de aquellas familias encumbradas, aquellas familias que por tradición siempre han tenido dinero en el Perú, siempre ha gobernado el Perú, siempre se han repartido los puestos. O sea, no es que te ganaste la tinca y te hiciste millonario y ya eres oligarca, no. No es que tuviste mucha suerte, vendiste todas tus tierras de papa y te hiciste rey de la papa, no. No es lo mismo ser oligarca que ser rico. ¿No? No sé si me entiendes. Kenny, ¿me entendiste cuál es la diferencia entre un oligarca y un rico nomás? Sí, profesor, aunque estuvo un poco confuso, pero sí lo entendí. Ya, a ver, te lo voy a explicar otra vez. Mira, un rico es alguien que obtiene mucho dinero. Por ejemplo, ¿no? Te fuiste a comprar tu tinca y te ganaste 5 millones de soles. Ya eres rico. ¿Bien? O de repente tuviste suerte y tuviste un buen negocio y empezaste a vender cosas, ¿no? Y te hiciste rico. Pero tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, ellos nunca fueron ricos. Tú eres el primer rico que hay. ¿Entiendes? Tú eres el primero. Ahora, Y el oligarca... por herencia. Claro. Es decir, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo siempre tuvieron dinero. Pero no solamente tuvieron dinero, también tuvieron la mejor educación. Se fueron a estudiar a París, fueron a estudiar a Londres, acá estudiaron en los grandes colegios. Además, tus antepasados han sido ministros, han sido catedráticos, han sido grandes médicos, han sido personas potentadas, siempre han tenido dinero. Entonces, un oligarca pertenece a una clase que ya siempre ha dominado, ¿no? Un oligarca ve en su árbol genealógico, ¿sabe lo que es el árbol genealógico, no? Kenny, ¿sabe lo que es un árbol genealógico? Es donde se encuentran todos tus antepasados. Exacto, es donde ves, un oligarca ve su árbol genealógico y sabe quién es el primer español que llegó a América. Es su antepasado, ¿no? Él va hacia atrás y dice, el primer español que llegó a América, llegó acá, fue alcalde de Lima, después el hijo fue corregidor, el otro hijo fue vocal, fue juez, fue fiscal, fue ministro, fue alcalde, fue presidente. Ese es un oligarca. En cambio, un rico, por ejemplo yo, ¿no? Gano la tinca y me hago rico y digo, ¿y tu papá qué era? Nada, tu abuelo, de chacra, mi bisabuelo, de chacra, mi tatarabuelo, peón. Después, ¿qué fue? Esclavo, trabajador, soldado raso. Entonces, no es oligarca, simplemente eres millonario. Ahora, ¿tú cómo crees que ve el oligarca al millonario nuevo? Además, acuérdate, un oligarca tiene apellidos españoles compuestos, ¿no? Por ejemplo, piensa, a ver,
un apellido, Ortiz de Ceballos, ¿no? O como José de la Ribabuelo y Osma. ¿Y sabes cuántos nombres tiene un oligarca? 3, 4 nombres. Por ejemplo, ¿no? Pedro, José, Bernardino, ¿no? Peralta, Rocha, Barnuevo y Benavides. Así es un nombre del oligarca. Pero tú eres rico, tú te llamas pues, Miguel Ángel Cabero, nada más. O Pedro Quispe Mamani, nada más. Entonces, no es lo mismo un oligarca que un rico. Son distintos. Entonces, esta sociedad que te está mostrando, esta sociedad que te muestra Bryce, es de la clase oligarca. Es de la clase que siempre ha gobernado al Perú, pero que en algún momento entre los años 60 y 70 entra en decadencia, porque aparece un nuevo mercado, y estos que tienen haciendas, que tienen cosas, tienen que ir vendiendo. Viene Velasco y encima le quita, ¿no? Trae para acá las tierras. Entonces va cambiando eso. Entonces, mira, esta obra nos muestra a la oligarquía, ¿no? Desde la visión de un niño, que es Julius, que es el personaje principal. Lo triste es que en la novela, si la lees, te vas a dar cuenta de que Julius es un niño que está solo. Los padres nunca están con él. Y el amor solamente lo encuentra en la servidumbre. Así como Arguedas, ¿no? El amor lo encuentra en la servidumbre. No en su propia familia. Pero en la visión de un niño, ¿no? Se ve la decadencia de la oligarquía. Cómo la oligarquía está entrando en crisis. Bueno, en este país sucede eso, pues, ¿no? Ustedes seguro han escuchado el caso de que han ido personas a una discoteca en Miraflores y no las han dejado entrar. ¿Por qué crees que pasa eso? No las dejan entrar a la discoteca. Le dicen, no, Por discriminación. Claro, pero yo te pregunto, la discoteca, por ejemplo, cobra $50 la entrada. Esas personas que van con sus $50, ¿por qué no pueden entrar si tienen los $50? O sea, tienen plata. Si tú pagas $50 para entrar, deberías entrar, ¿no? Entonces, eso está acá. No es lo mismo tener plata que pertenecer a una familia oligárquica. No es lo mismo tener plata que, o sea, la plata no te blanquea, no te vuelve, pues, descendiente de españoles. Y hay gente que todavía mira así, ¿no? Te dice, no, está bien, podrás tener plata porque eres rey de la papa, eres rey del camote, rey de la yuca, pero nunca vas a ser, pues, un oligarca, nunca vas a ser alguien encumbrado. Y eso pasa. Eso, lamentablemente, se ve en esta obra, cómo ese mundo limeño sigue siendo racista. Bueno, hasta ahora es racista, ¿no? Eso es lo que se ve en esta novela de Un Mundo para Ellos. Entonces, él no solamente tiene esa obra, ¿no? Tiene otras obras, ¿no? Como por ejemplo, El Huerto Cerrado, que es conjunto de cuentos, ¿no? Cuentos. Ahí está. Ahí está, cuentos. Tiene también No me esperen en abril. Novela. Ya, esto es novela también. Él, bueno, ahorita radica en Perú, estuvo muchos años en París, y realmente la gran obra es esta, pues, ¿no? Un Mundo para Julius. Es la obra que realmente genera expectativa. Bien, entonces, para recapitular lo que hemos visto acá, de manera ágil, porque no podemos abarcar demasiado a veces. Mira, literatura del 70, acuérdate, continuamos con la Guerra Fría, este es un efecto de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos pierde la Guerra de Vietnam en el 71, aparecen los hippies, que quieren paz, no quieren trabajar, quieren libertad, amor libre también. Los movimientos de izquierda se empiezan a radicalizar, ¿no? Gobierna Velasco Alvarado, ¿no? 68-75 y Morales Bermúdez 75-80. O sea, tenemos una dictadura, ¿no? Militar.
un gobierno militar que obviamente es una dictadura, ¿no? Bueno, y en lo literario aparecen los movimientos poéticos, Gleba de Villarreal, Estación Reunida de San Marcos y Hora Cero, que es el movimiento más importante de la poesía peruana, del 70, ¿ya? Este grupo recoge el lenguaje de la calle, la jerga, los coloquialismos, las groserías y la traslada a la poesía. ¿Por qué? Porque quiere que la poesía esté al alcance de los marginados. Además, rechaza la tradición poética anterior, ¿no? La poesía académica, no quieren saber nada con eso. Solo salvan a Vallejo. Acá están los representantes, que son Jorge Pimentel, Juan Ramírez Ruiz, Julio Moro y Manuel Morales. Son más representantes, te estoy colocando sus alumnos. Y en la narrativa tenemos a Alfredo Bryce Echenique con su novela Un mundo para niños, ¿no? En esta obra se muestra la oligarquía a través de la visión de un niño y la decadencia de esta clase, ¿no? La clase oligárquica. Ahí hay otras obras que te he puesto. Bien, entonces, llegados a este punto, te pregunto, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieras que te lo explique? Todo claro, está profesor. muy bien. Profesor, demás- más bien enfoque bien su cámara porque no veo nada. No te preocupes, ahí está siendo grabado y va a haber foto. Igual ya terminé de copiar. Igual enfoque su cámara porque no veo bien. Pero dime una cosa, ¿entendiste todo o te quedó alguna duda? No, profesor, todo claro. Bien, Sarela, ¿todo claro? Tatiana, ¿todo claro? Dylan, ¿todo claro? ¿Todo claro, Nicole? Todo claro, profesor. Muy bien. ¿Todo claro, Yadira? ¿Tienes alguna duda? Todo claro. Muy bien. Joan, Miluska, Estrella, Andrew, Adrián. Muy bien, Sebastián. Eyalit. Todo claro, Bien, Adrián. Muy bien, muchachos. Muy bien, José Paz. Entonces, bien, chicos, ahí lo dejamos. Les envío la foto. Ya saben, la otra semana es el examen mensual. Este tema y el tema del 60, de la poesía del 60, entran en el examen mensual. Por favor, repasar. Bien, muchachos. No se olviden, tenemos examen. Nos vemos. Comando.